Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Comenzamos con este vídeo un tema por el que me habéis preguntado muchos de vosotros casi desde que comenzó el curso, y es el tema de manejo de errores o también denominado manejo de excepciones en Java. Es un tema complejo, largo, y vamos a tratar en este vídeo y en los siguientes de aportar un poco de luz sobre él. A la hora de programar, no solamente en Java, sino en cualquier lenguaje de programación, se pueden cometer errores. Y no solamente a la hora de programar, sino después de haber creado un programa, cuando éste entra en funcionamiento, pueden ocurrir diversos errores que conviene detectar y clasificar para poder manejarlos y que de esta forma nuestros programas no se caigan y sigan su funcionamiento a pesar de haber ocurrido un error. Pero antes de ponernos manos a la obra, tenemos que ver pues los diferentes tipos de errores que podemos cometer a la hora de programar en Java o que pueden cometer los programas que creamos nosotros en Java y ver cómo están distribuidos o jerarquizados. Así que vamos a ello. Bien, ya sabéis que Java es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos. ¿Eso qué quiere decir? Como bien sabéis, quiere decir que todo, absolutamente todo en Java es considerado un objeto. Si recordáis, cuando estuvimos viendo el tema de los eventos eran considerados objetos. ¿Recordáis los eventos de ventana, los eventos de teclado? Todo eso se consideraba un objeto. Es decir, cuando se producía un evento, realmente lo que ocurría, sin que nosotros lo pudiéramos ver, era que se creaba pues un objeto de tipo evento. Bien, pues algo muy similar ocurre con los errores. Cuando ocurre un error durante la ejecución de un programa Java, realmente lo que está pasando, sin que nosotros lo veamos, es que se está creando un objeto de tipo error. Igual que ocurría con los eventos en los cuales teníamos clases y teníamos interfaces, bueno, pues con los errores ocurre lo mismo, ya que cada vez que ocurre un error, se crea un objeto, conviene saber ese objeto de tipo error a qué clase pertenece. Y la jerarquía de las clases que gestionan los errores en Java, pues es la que veis en pantalla, ¿no? Todo comienza por un error y ese error puede ser de dos tipos en principio. Un error de los que se conocen en tiempo de compilación o un error de los que se conocen en tiempo de ejecución. Los errores en tiempo de compilación son los denominados errores de sintaxis, es decir, errores que cometes tú. Se te ha olvidado cerrar una llave, se te ha olvidado poner un punto y coma, has escrito mal esta instrucción del lenguaje Java. En fin, pues estos errores poco podemos hacer para solventarlos. O aprendes a escribir bien en Java o si no, no hay nada que hacer, ¿no? Y aquí se terminaría la historia con los errores en tiempo de compilación, es decir, que aprendas a escribir correctamente en Java. Pero hay otros errores que no dependen tanto de nosotros y de nuestra buena escritura. Por lo menos no depende tanto de nuestra buena escritura, sino que dependen de otros factores. Puede ser que tu programa Java esté perfectamente escrito, no se te olvidó ningún punto y coma, no se te olvidó cerrar ninguna llave, pero resulta que la lógica del programa no tiene mucho sentido quizás, ¿no? Eso es lo que se denomina error en tiempo de ejecución. Y se denomina así porque una vez que ya se ha compilado tu programa y se ha generado el fichero .class, cuando este fichero entra en ejecución es cuando acontece o ocurre el error. Es decir, le damos al play en Eclipse o ejecutamos nuestro applet o ejecutamos nuestro jar y en ese momento es cuando ocurre un error, con lo cual se genera un objeto. Y es a partir de la clase throughable desde donde tenemos la jerarquía de clases que manejan los errores en Java. Es decir, todo objeto error que se genera en un programa Java hereda de la clase throughable. Y en la jerarquía de clases, en la jerarquía de la herencia, por debajo de esta clase throughable hay dos clases, la clase error y la clase exception. Cuando un error hereda de la clase error, normalmente quiere decir que ha ocurrido un error de hardware, es decir, o hay poco espacio en el disco duro del ordenador donde se está ejecutando el programa Java y por ese motivo no se ejecuta correctamente, no arranca, o bien hay un error en la memoria del ordenador, hay una corrupción de memoria o hay poca memoria disponible, con lo cual pues nuestro programa tampoco se ejecuta correctamente. Y con todos estos errores pues ocurre lo mismo que con los errores de sintaxis, poco podemos hacer. Podemos hacer algo más que con los errores de sintaxis y es, digamos, controlar el error para de alguna forma avisar al usuario de que ha ocurrido un error de este tipo, pero poco más podemos hacer.
El manejo de errores y excepciones en Java se centra, se focaliza en todos los objetos error que heredan de la clase exception. Porque estos errores sí que los podemos manejar de una forma mucho más profunda, por decirlo de alguna forma, podemos jugar mucho más con ellos, ¿no? Si os fijáis, por debajo de la clase exception, en la jerarquía de la herencia, tenemos la clase IOException y RuntimeException. Centrémonos en los errores de tipo IOException y de tipo RuntimeException. Para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los errores de tipo IOException, es decir, los que heredan de esta clase, son errores que se denominan errores o excepciones comprobados o comprobadas, mientras que los errores que heredan de la clase RuntimeException son errores o excepciones no comprobados. El significado de comprobado y no comprobado lo iremos viendo en este vídeo y en el siguiente poco a poco, pero para que lo vayamos entendiendo, los errores que heredan de IOException son errores que no son culpa del programador de Java. Por ejemplo, creamos un programa Java, incluso hemos llegado a crear ya alguno durante este curso, un programa Java que tiene que buscar una imagen que se supone que debe estar en una carpeta. Bueno, pues imagínate que durante la ejecución de ese programa alguien mueve la imagen de esa carpeta o incluso antes de ejecutar el programa, alguien mueve la imagen de esa carpeta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nuestro programa, al ir a buscar a esa carpeta la imagen necesaria para el funcionamiento del programa, no la encuentra. ¿Es culpa del programador? No, quizás sea culpa de la persona que movió la imagen de esa carpeta, que no debería haberla movido. Eso es lo que se denomina un error o excepción comprobado. Mientras que los errores que heredan de la clase RuntimeException, o también denominados no comprobados, generalmente son errores por parte del programador Java. Por ejemplo, recorrer un array pues, con más posiciones de las que en principio se declaró, o intentar almacenar en una variable de tipo string un dato de tipo entero, por ejemplo. Ahí no hay errores de sintaxis, no es que te ha olvidado introducir un punto y coma, cerrar una llave, no, ahí lo que hay es un error por tu parte, porque si tienes un array de 5 posiciones, por ejemplo, no puedes ir a recorrerlo hasta la posición 7, ya que esas posiciones no existen. Bien, como sé que es un tema complejo, vamos a intentar ver hasta aquí estos conceptos teóricos que hemos visto, pues con algunos ejemplos prácticos, así que vamos a ello. Bien, pues vamos a Eclipse y como podéis observar, pues para ver el tema de las excepciones he creado un nuevo proyecto y dentro del proyecto pues he creado un nuevo paquete al cual denomino excepciones 1. Y dentro de este paquete pues he creado ya una clase muy sencilla, que es la que veis ahora mismo en pantalla, la cual pues está formada por dos partes, aunque como digo es una clase muy sencilla. Tenemos un método main, la clase, un paquete que necesitamos importar y dentro pues tenemos una declaración de matriz, almacenamos dentro de esa matriz pues una serie de valores, es una matriz de tipo entero como podéis observar, recorremos esa matriz con un bucle for para que vaya imprimiendo en consola pues las posiciones o mejor dicho los valores que hay almacenados dentro de esa matriz y después lo que hacemos es pedirle con una ventana de tipo JOptionPane pues al usuario su nombre, lo almacenamos en la variable nombre, le pedimos también la edad, almacenamos la edad en una variable edad y luego pues imprimimos esos datos en pantalla. Dos partes, por un lado rellenamos una matriz y la recorremos y por otro lado le pedimos los datos nombre y edad al usuario. Este programa no sirve para nada útil excepto para explicar un poquito los diferentes tipos de errores que se pueden cometer. Bien, hemos visto anteriormente, vuelvo otra vez a la presentación, que todo comienza por dos tipos de errores generales que podemos cometer, errores de sintaxis y errores en tiempo de ejecución. Vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos tipos de errores. Yo creo que un error de sintaxis todos sabemos lo que es. En este programa, que en principio funciona, lo voy a ejecutar para que veáis que funciona. Fíjate que me imprime lo que hay almacenado en la matriz de 5 posiciones y a continuación me está pidiendo el nombre. Yo aquí introduzco el nombre, a continuación me pide la edad, introduzco la edad y luego pues finalmente imprime esos valores en pantalla, ¿no? Bien, pues esto que en principio funciona, un error de sintaxis, pues todos sabemos a lo que nos referimos. Se nos olvida cerrar un punto y coma. Java es muy estricto con este tipo de errores. ¿Por qué se le denomina error en tiempo de compilación? Pues porque este error está ocurriendo cuando el programa intenta compilar, no llega ni a ejecutar. De hecho, es muy difícil cometer este tipo de errores con programas del tipo Eclipse porque siempre nos está señalando el error.
Si utilizas otros entornos de desarrollo, como por ejemplo JDK y la consola del sistema, estos errores sí que son más fáciles de cometer. Se te olvida cerrar un punto y coma, se te olvida cerrar una llave. Si intentamos ejecutar el programa, le damos al play, fíjate lo que nos dice la consola, un mensaje que hemos estado viendo bastante durante todo el curso, pero que hasta hoy quizás no hemos visto detenidamente, ¿no? Unresolved compilation problem, es decir, un problema sin resolver o irresoluble en tiempo de compilación. Y bueno, pues estos entornos de desarrollo tipo Eclipse, pues me indica aquí que me falta un punto y coma. Bien, pues estos errores no se pueden salvar. Y estos errores lo que generan es que el programa no funcione. Da igual que cometas el error en la línea 5 del código como en la línea 700 del código. Tu programa no va a ejecutarse en ningún caso, porque el error es antes de la ejecución, en tiempo de compilación. O escribes bien o estos errores no se pueden solucionar. Sin embargo, luego tenemos los errores en tiempo de ejecución, es decir, está todo bien escrito, pero la lógica del programa pues a lo mejor no es tan lógica, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos una matriz en la cual estamos indicando que debe de almacenar 5 valores o que es una matriz de 5 posiciones, ¿no? Y aquí las empezamos a rellenar. Luego recorremos, ¿no?, esos valores con un bucle for. ¿Qué tal si después de haberle dicho en la declaración del array que tiene 5 posiciones, intentamos irnos uno más allá? Es decir, si yo aquí, por ejemplo, intento ir a mi matriz de 5, y aquí pues le digo, por ejemplo, que intenta almacenar el número 81, está todo bien escrito. Fíjate que Eclipse, si guardo cambios, no me señala error en ninguna línea. Es decir, el programa llega a compilar. Lo que ocurre es que cuando comienza a ejecutar, pues va a haber un error. De hecho, si le damos al play, pues fíjate que ahora me dice que hay una excepción, fíjate, exception, en el hilo main, hilo principal, ¿no? Y me está dando también Eclipse una descripción del tipo de excepción o error que está ocurriendo, y es concretamente array index out of bounds exception. Esto quiere decir que está ocurriendo un error en el cual el array se sale de límites en el índice, ¿no? Es decir, estoy intentando ir hasta la posición 5 cuando, hasta el índice 5, perdón, cuando realmente llega hasta el 4. Como cada vez que ocurre un error de estas características, os acabo de decir hace un instante que realmente lo que ocurre es que se genera un objeto de tipo error, pues esto que nos está indicando Eclipse en la consola no es ni más ni menos que la clase a la que pertenece el error que acabamos de generar con nuestro programa. Es decir, esa instancia, ese objeto pertenece a la clase ArrayIndexOutOfBoundsException. De hecho, si te tomas la molestia de ir a la API, verás que existe una clase con este nombre. Es decir, abrimos la API y fíjate cómo efectivamente tenemos la clase ArrayIndexOutOfBoundsException. Y esta clase, pues, como todas las clases, trae una serie de constructores, métodos, campos, etcétera, para poder manejar este tipo de errores. Este tipo de errores, no los de sintaxis, sino este que acabamos de cometer en tiempo de ejecución, pues tiene el mismo inconveniente que el error anterior. Es decir, si cometes un error de estas características, no se llega a ejecutar ni una sola línea de tu programa. Y eso es un problema porque nuestro programa está compuesto, como dije hace un instante, de dos partes. Por un lado, hay que rellenar un array y mostrar sus valores, pero por otro lado, tenemos una segunda parte del programa en la que en principio pues, tiene poco que ver con la anterior, en la cual nos pide el nombre, nos pide la edad y hay que imprimirlo. Sin embargo, esta parte pues, no se está llegando a ejecutar y eso puede ser un inconveniente. Imagínate que tienes un programa de 5.000 líneas de código. Ese programa de 5.000 líneas de código pues, hace muchas cosas. Pues por un lado tiene que coger una imagen del ordenador, por ejemplo, y mostrarla pues dentro de un frame, por otro lado tiene que pedirte unos datos, por otro lado pues tiene que hacer unos cálculos. Bien, cuando tienes programas de estas características, si algo falla, en este caso está fallando esta línea, pues quizás te interesa que el código que falla no lo ejecute, pero que sí ejecute aquel código que no falla. Es decir, sería muy penoso que en un programa de 5.000 líneas de código, si tienes un error en la línea 2, no se ejecute ninguna de las 4.998 líneas restantes. El manejo de errores y excepciones en programación lo que intenta es solventar esta situación. Es decir, muy bien, no me ejecutes la parte que genera el error, pero por lo menos ejecútame la parte que funciona, que no me genera el error, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos solventar conociendo el manejo de excepciones en Java. Controlar los errores que se puedan llegar a producir en una parte del código para que el resto del programa siga su ejecución.
Bueno, ya hemos visto dos tipos de errores, el error de sintaxis, que está muy claro, y este error en concreto es un error en tiempo de ejecución, concretamente de tipo array index out of bounds exception, donde quedaría englobado este último error, este error en el cual nos hemos ido una posición más allá. Volvamos otra vez al esquema. Este error que acabamos de cometer sería considerado de runtime exception, es decir, una excepción no comprobada. Aún no sabemos muy bien qué significa esto de no comprobada. Concretamente, sería un error que hereda de esta clase runtime exception. ¿Será esto verdad? Vamos a comprobarlo en la API. Estábamos viendo en la API hace un instante pues la clase array index out of bounds, y si nos vamos a la cadena de la herencia, pues observamos que esta clase hereda a su vez de index out of bounds exception, que a su vez hereda de runtime exception, que a su vez hereda de exception y que a su vez hereda de trueable. Luego entonces aquí podéis ver en acción la cadena de la herencia. ¿Por qué con este tipo de errores, excepciones no comprobadas, se dice que el programador tiene la culpa? Bueno, pues porque tú como buen programador Java debes saber que si declaras un array de 5 posiciones no debes rellenar una sexta o no debes recorrer hasta la posición 6, 7, 8, 9 ese array, ¿no? Por eso dice que tú tienes la culpa. Sin embargo, hay otro tipo de excepciones que se denominan excepciones comprobadas y que, como dije antes, pues son excepciones en las cuales el programador no tiene culpa en absoluto. Y para este tipo de errores, para este tipo de excepciones, Java es un lenguaje de programación tan robusto y tan seguro, por lo menos comparado con otros, que ya tiene previstas situaciones para este tipo de excepciones. Es decir, este tipo de excepciones, el propio lenguaje de programación Java ya las tiene contempladas. Por ejemplo, un error de este tipo, un error en el cual nosotros no tengamos la culpa, de tipo IO exception. Pues, por ejemplo, cuando creamos un programa en el cual necesitamos ir a una carpeta del ordenador donde se está ejecutando ese programa para coger una imagen. Hemos hecho ya algún programa de ese tipo en el curso. Ahí puede ocurrir un error en el cual el programador Java no tiene ninguna culpa. Por ejemplo, imaginemos que debe ir a recoger la imagen a la carpeta src proyecto 1, por ejemplo, y dentro de esta carpeta, pues la imagen se llama bola.gif. Hemos hecho cosas parecidas en el curso, ¿no? Bien, pues yo programo las líneas correspondientes y, sin embargo, antes de ejecutar el programa en ese ordenador, alguien mueve ese archivo de esa carpeta, con lo cual dentro de la carpeta proyecto 1 no hay absolutamente nada. ¿Qué ocurre con nuestro programa? Que se cae. ¿Por qué? Pues porque al ir a coger la imagen no está y ya no funciona el resto del programa. Bien, pues este tipo de situaciones, como son ajenas a nuestra voluntad, el lenguaje de programación Java lo tiene ya, digamos, de alguna forma planeado. ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo y con eso terminaremos el vídeo. Bien, nosotros creamos, cuando estuvimos viendo el tema de los marcos, un programa, es decir, dentro del proyecto Primeros Pasos, dentro del paquete gráficos, llegamos a crear un programita que se llamaba Prueba Imágenes, el cual pues voy a ejecutar para que veáis lo que hacía. Yo le di al play, lo que hacía era pues crear un marco con una imagen repetida en bucle, ¿no? Entonces, para que este programa funcione, nosotros teníamos que guardar en nuestro ordenador una imagen GIF, que era la imagen de esta pequeña bola azul, ¿no? Y que nuestro programa fuera a esa carpeta donde hemos guardado la imagen a por ella. Si echamos un vistazo al código de este programa, vamos a bajar un poquito, pues fijaos cómo efectivamente estamos utilizando esta línea de código que yo en su día puse y os dije, no vais a entender este código, tomarlo como dogma de fe y en un futuro lo entenderemos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que le estamos diciendo es que se vaya, en mi caso concreto, a la carpeta src. Dentro de src hay otra carpeta que es gráficos y dentro de gráficos está este archivo, bola.gif. Bien, pues ¿qué puede ocurrir en esta situación? Lo que hemos comentado. Puede ser que alguien fácilmente este archivo pues lo mueva, lo borre, con lo cual al ir a esta carpeta ya no está. ¿Y eso qué implica? Pues que es un fallo, una excepción de tipo IO exception y que es ajena a nuestra voluntad o a nuestro buen hacer como programadores, ¿no? Entonces Java contempla esta situación, la tiene planeada y nos obliga a construir estos bloques de programación, lo que se llama un try catch. Nos obliga a capturar catch la excepción, el fallo, que es de tipo IO exception. No os preocupéis que esto lo veremos más en profundidad en próximos vídeos.
Pero digo que nos obliga y digo bien porque si comentamos estas líneas para que no las tenga en cuenta, por ejemplo, este try, esta llave, comentamos este catch y comentamos esta llave, dejando únicamente, incluso voy a comentar este system.out.print, dejando únicamente la línea de código donde se supone que tiene que ir a buscar la imagen, fíjate cómo Eclipse nos está marcando un error. Y si ponemos el ratón sobre el error, pues el programa nos dice que tenemos una excepción de tipo IO sin capturar, unhandled exception type IO exception, ¿no? Que viene a querer decir eso más o menos. Excepción de tipo IO sin capturar. El propio lenguaje de programación para este tipo de excepciones que pudieran ocurrir, no quiere decir que vayan a ocurrir, sino que pudieran ocurrir, nos obliga a construir un código, lo que se llama en este caso un try catch, para capturar el posible error que puede llegar a ocurrir. Y en este caso, pues resumiéndolo, yo creo que es bastante fácil entender cómo funciona. Lo que va a intentar try es intenta, en inglés, pues intenta guardar esta imagen y en el caso de que no lo consigas, captúrame la excepción y me ejecutas este código. Si todo va bien, este. Si todo va mal, este otro. De tal forma que tu programa no se cae. Tu programa lo que hará será imprimir en pantalla esta instrucción y seguirá ejecutando el resto del programa. Este programa es muy sencillo y tampoco tiene mucho sentido que se siga ejecutando si no ha encontrado este archivo. Pero es que Java, como decía, nos obliga a construir este tipo de estructuras para los errores de tipo IOException, errores ajenos a nuestra voluntad. Bueno, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Sé que es un tema un poco complejo, pero intentaré que en los próximos vídeos, pues poco a poco, como suelo decir yo, se vaya haciendo la luz y lo vayamos entendiendo. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.